Música práctica era el término formal en latín para referirse a la música como arte práctico, por oposición al carácter especulativo asociado tradicionalmente a la idea de música como una de las artes liberales. La constitución gradual de una disciplina práctica musical se extiende a lo largo de la mayor parte de la Edad Media. Adquiere coherencia por primera vez durante el siglo XI con elementos todavía familiares hoy, la pauta de múltiples líneas, el uso de 7 letras de la A a la G o la introducción de sílabas para la submisación. Hacia 1250, el desarrollo de la polifonía obliga a la música a desdoblarse en plana y mensurabilis. Esta última incluye tanto la técnica de medir el tiempo musical como las doctrinas polifónicas del órgano modis cantus. La sistematización del contrapunto en el siglo XIV separa efectivamente los dos principales aspectos de la música mensurabilis, y el rótulo música práctica aparece de forma consistente en tratados impresos desde finales del siglo XV, en parte bajo influencia humanística y en parte para dar un estatus más elevado a la habilidad práctica de la música, ahora claramente dividida en sus tres componentes: música plana, contrapuntus, música figuralis. Hoy, música práctica es el nombre de una asignatura en el Departamento de Música Antigua del Conservatorio Real de La Haya, creada hace unos pocos años en el marco de una reforma del currículo de teoría. Actualmente se define como el desarrollo de las habilidades musicales centrales, tal y como se entendían en la temprana edad moderna, aproximadamente entre 1500 y 1800, consistentes en educación auditiva, lectura e improvisación usando metodología inspirada en fuentes de los siglos XVI, XVII y XVIII. Esta música práctica pone el acento en técnicas antiguas tales como la solmización, la lectura directa de notación original, la práctica del contrapunto improvisado, etc., hasta incluir las herramientas fundamentales usadas en los conservatorios napolitanos, solfeggi y partimenti. Al investigar sobre música práctica, se encuentran también algunos ejemplos inesperados del término. El teórico literario francés Roland Barthes escribió un breve ensayo con el título Música práctica en 1970, donde redefine parcialmente el término como la música que uno toca por oposición a la música que uno escucha, y la describe como activa, muscular, manual e incluso sexual. Llega a decir que esta música ha desaparecido. Según él, en tiempos modernos nos hemos quedado con una música pasiva, receptiva, en la que el único agente, el virtuoso, ha dejado de transmitir al público el deseo de hacer música, neutralizando de hecho toda actividad en el que escucha. En la estela de Barthes, el cineasta documental y crítico musical británico Michael Shannon dedica una monografía, en 1994, titulada Música práctica, al aspecto social de la música a través de la historia de la música occidental, en la dialéctica constante entre la partitura escrita y la música misma. Tanto Barthes como Shannon, evidentemente, reutilizan un término histórico para sus propios propósitos. Se diría que están señalando las implicaciones sociológicas de la idea de música práctica. Los radicales cambios sociales acontecidos alrededor de 1800 modificaron por completo el sistema de las artes, tomando la expresión de Larry Scheiner en el libro La invención del arte de 2001. Su tesis central es que el siglo XVIII vio la cristalización progresiva de un grupo de disciplinas, las bellas artes, que se practican principalmente por su valor estético, separadas de las artesanías y su utilidad funcional. Con la caída del antiguo régimen, los artistas pierden sus mecenas tradicionales, la iglesia, la nobleza, y deben sobrevivir en un nuevo mercado artístico, orientado hacia la nueva clase dominante burguesa y sujeto a las leyes de oferta y demanda. Martha Woodmansee, en su libro Autor, Arte y Mercado, de 1994, se refiere a la estética misma, en tanto que filosofía del arte, como un mecanismo de adaptación al nuevo modo de producción, que proporcionaría un marco ideológico para justificar y valorar las expresiones artísticas elevadas. El objeto central de las bellas artes ya no es el proceso técnico del trabajo artesanal, sino el producto, la obra de arte misma, como un artefacto autónomo, individual y autosuficiente. Separado de la función es arte por el arte, ars gratia artis, pero también se transforma en objeto de consumo. Mientras que en el orden antiguo los artistas estaban en la nómina de sus mecenas, ahora los mecenas solo pueden comprar una pieza de su arte. En cuanto a la música, Lydia Gür, autora de El Museo Imaginario de las Obras Musicales, de 1992, defiende que aunque la idea de una composición escrita como algo completo se puede encontrar alrededor de 1500, como la Res Facta de Tinctoris o el Opus Perfectum et Absolutum de Listerius, el tratar de música principalmente en términos de obras musicales será la norma solamente a partir de 1800. Cuadros, esculturas o sinfonías, las obras de arte se segregan y se desconectan de su utilidad funcional. Pero no viven en el vacío, encuentran su lugar en instituciones creadas específicamente para ellas, como son los museos, galerías, salas de concierto o conservatorios.
El modelo de todos los conservatorios modernos, el Conservatorio de París, fundado en 1795, hereda no solo el nombre, sino también una amplia metodología artesanal de los antiguos conservatorios italianos. Sin embargo, es una institución completamente distinta, regida por el Estado y constituida sobre la idea de música como bella arte, íntimamente conectada a la cultura de concierto, el museo imaginario, donde la formación musical se centra en la interpretación del repertorio existente, el canon. Bajo la ideología estética, donde el arte tiene una función casi religiosa, la obra musical es la creación de un genio, adquiere el estatus de texto sagrado y es luego interpretada por una clase sacerdotal, los intérpretes, en las versiones secularizadas de ceremonias y templos, conciertos, salas de concierto. Una educación musical, ajustada a esta ideología, centrada en la excelencia en la interpretación de repertorio, puede llegar a ser alienante tanto para los intérpretes como para el público. Esta es todavía la norma hoy para la música clásica, pero también para la música antigua, en tanto que repertorio antiguo y aun como actitud hacia el repertorio antiguo, la música antigua sigue centrada sobre el repertorio, sobre la obra de arte. Al menos a ese respecto, no representa ningún cambio fundamental en cuanto a las ideas dominantes sobre música o arte. El sociólogo Richard Sennett ha tratado la idea de artesanía y su problemática relación con la sociedad actual en El artesano de 2008. El mundo moderno exige resultados rápidos, pero la artesanía es más bien lenta, centrada en el proceso constante más que en la producción, y a menudo plantea más problemas de los que resuelve. A la siempre presente devaluación del trabajo manual y a los efectos de la industrialización y la producción en masa, Sennett añade específicamente la separación entre arte y artesanía como un punto de inflexión histórico. El artista parece expresar una individualidad única, extraordinaria, y canaliza una inspiración ultramundana para dar forma a la obra de arte. Pero el artesano se integra en un gremio e interioriza una disciplina a través de muchos años de trabajo, hasta incluso moldear su propia identidad. El conocimiento tácito de una comunidad se transmite de maestro a discípulo en una de las jerarquías humanas más naturales. La artesanía es incluso un factor fundamental en la humanización del trabajo. El movimiento de la música antigua fue en sus inicios contracultural e incluso subversivo, ya que desafió la ideología dominante en el mundo de la música clásica. Pero la hegemonía mantiene su dominio asimilando a aquellos que se le resisten, y la asimilación de la música antigua en los conciertos, en la industria discográfica y en el conservatorio es casi un ejemplo paradigmático. No obstante, la música antigua puede ofrecer un desafío más. De hecho, ya lo ha venido ofreciendo por un tiempo. En las últimas 2 décadas se percibe claramente que algunas habilidades, originalmente recuperadas como praxis interpretativa, están ahora adquiriendo una significación que va más allá del motivo inicial. Habilidades relacionadas con la improvisación, como el bajo continuo, el contrapunto, la disminución, etc., pero también la solmización o el interpretar directamente de la notación original, especialmente para música en formato de libro de coro o partes separadas, están de hecho cambiando la forma en que los intérpretes de música antigua entienden la propia música. Incluso volviendo a una de las premisas fundamentales, la de los instrumentos musicales, surge una sensación similar. Quizás se recuperaron por razones estéticas, por cómo sus características encajan con el repertorio, pero es el proceso de aprender a hacer música con ellos lo que causa un efecto tremendo en las habilidades musicales de aquellos que dan el paso. Debido a algunas coincidencias, el año 2007 podría marcar un punto de inflexión. Bruce Haynes, en El fin de la música antigua, defiende que el asunto principal no es la precisión histórica, en línea con el debate sobre la autenticidad. En lugar de una vuelta al pasado, el objetivo, el fin, de la música antigua, es enriquecer el presente con la recuperación de ideales, estilos y técnicas interpretativas antiguas. Probablemente la elocuencia es el más importante de ellos, una forma de interpretar inspirada en la retórica, a través de la cual la expresividad se libera de la dicotomía de lo objetivo-subjetivo y que, a mi modo de ver, estaba ya en el núcleo de los escritos de Nicolas Harnoncourt más que la autenticidad histórica. Pero 2007 es también el año de publicación de Música en el estilo galante, de Robert Gjerdingen. Es el año de un Basler Jahrbuch explorando prácticas improvisatorias desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, y es el año de un Journal of Music Theory dedicado íntegramente al partimento. Estos ejemplos sugieren una extensión de la idea de música antigua más allá del repertorio escrito. Debemos también recordar aquí que Haynes ya abogaba no solo por un estilo elocuente para la interpretación, sino también por la improvisación e incluso la composición de época. Mi propuesta consiste en asumir totalmente esta expansión del campo de la música antigua, más allá del repertorio, para reformar los currículos de nuestros departamentos.
Esto significa tomar la antigua idea de música práctica, música como artesanía y no como bella arte, como principio central de la educación en música antigua. Gerdinger, en su último libro de 2020, alude al elevado nivel de facilidad y dominio de la materia musical que se obtenía con los métodos antiguos. Literalmente dice muy por encima del que los estudiantes adquieren normalmente hoy. Gerdinger defiende recuperar dichos métodos para la educación musical, aunque estuviesen conectados a contextos sociales y funciones que ya no existen. Las tradiciones de la música como artesanía, aprendidas y practicadas dentro de un gremio artesanal, se transformaron en el siglo XIX en un arte bello, practicado a un alto nivel técnico, pero ya segregado y más abstracto. En el siglo XX, los conservatorios han sido reemplazados por, o transformados en, universidades, primero en América, seguida de Europa tras el proceso de Bolonia. En palabras de Gerdinger, lo que una vez fue una identidad y un proyecto de condicionamiento cognitivo y motriz a largo plazo, es ahora una mera asignatura o un curso. Podríamos añadir aún peor un seminario o una masterclass. Reformar la educación musical desde la perspectiva de la artesanía no es una tarea menor. Es cierto que ya se ha hecho mucho trabajo, se ha abierto un campo de pedagogía musical históricamente informada, y que muchas de las técnicas mencionadas se practican hoy en nuestras escuelas y departamentos. Pero cambiar el foco desde la interpretación del repertorio hacia las habilidades constitutivas del oficio musical histórico puede generar conflictos con las estructuras actuales. Muchos elementos dependientes de la todavía dominante ideología estética, música como una de las bellas artes, tendrán que ser reconsiderados, modificados o simplemente eliminados y sustituidos. Música práctica ofrece una forma distinta de entender la música. Aquí, la música antigua es la antigua idea de música como artesanía. Al formar artesanos en vez de artistas, el acento se pone en el trabajo del individuo como parte de una tradición viva e integrada en la sociedad, abandonando el mito del genio, del individuo segregado más allá de la sociedad. Además, la música práctica es una crítica de primera mano contra el sistema moderno de las artes. Estas habilidades prácticas y el conocimiento incorporado que representan son un desafío contra la ideología estética dominante mucho más potente que cientos de páginas de discusión filológica o de deconstrucción sociológica. El núcleo de la herencia de la tradición musical occidental no está en el repertorio, sino en las habilidades musicales que hicieron posible este repertorio. Con la música práctica podemos contribuir a la redefinición del papel del conservatorio en la sociedad en general. Si la idea tradicional de la música como artesanía resultara finalmente impracticable en el conservatorio moderno, una institución independiente tendría que hacerla posible. Gracias por su atención.